¿Me puedes contar qué pasó ahí? ¿Era la primera vez que lo hacías? Sí, de alguna manera, bien inmaduro, bien pendejo, la neta, porque sí, en esa edad está bien pendejo al chile. Antes de empezar, les advierto, lo que van a escuchar hoy no es chisme de tatuajes ni de indirectas en redes. Es un expediente judicial real, con una declaración de culpabilidad de por medio, y con un final que hasta hace poco tiempo casi nadie conocía. Se los voy a dar completo, con fechas, con cifras, y al final les tengo un dato reciente, de hace apenas meses, que cambia por completo cómo hay que ver toda esta historia familiar. Quédense hasta el final. Antes de arrancar, algo directo. Si creen que este tipo de casos merecen contarse con los hechos completos, sin exagerar lo que ya de por sí es grave, y sin inventar lo que no está confirmado, denle a suscribirse ahora. Aquí manejamos la información con seriedad, aunque el tema sea fuerte. Vamos al caso. Marzo de 2017. Frontera entre Tijuana y San Diego, en el cruce de San Isidro. José Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, de 24 años en ese momento, es detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La razón: agentes fronterizos encontraron a 4 ciudadanos chinos escondidos en la cajuela de su automóvil, intentando cruzar de forma ilegal hacia territorio estadounidense. Guárdense este dato. Según las declaraciones que dieron después, las 4 personas encontradas en el auto estaban dispuestas a pagar entre $3,000 y $60,000 cada una para lograr cruzar hacia Los Ángeles y Nueva York. Estamos hablando de una operación con dinero real de por medio, no de un favor improvisado entre conocidos. Emiliano fue detenido, se le fijó una fianza de $15,000 y se le prohibió viajar a México mientras avanzaba su proceso legal. En un primer momento, en abril de ese año, se declaró inocente, pero el proceso siguió su curso. Y para septiembre de 2017, Emiliano cambió su versión. Se presentó ante la Corte de San Diego y se declaró culpable del delito de tráfico de personas. Aquí está la segunda pieza que quiero que se graben. No fue una acusación que quedó en el aire. No fue un rumor de periodista. No fue una nota mal informada. Fue una declaración de culpabilidad, firmada, presentada ante un juez federal en Estados Unidos. Eso significa que, legalmente, Emiliano Aguilar aceptó haber cometido ese delito. La sentencia fue de 3 años de libertad condicional. Además, tuvo que pagar la multa de $15,000 y fue obligado a pasar 6 meses en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones, que según se supo después, estaban relacionadas con el contexto en el que se dio todo este episodio. Cumplió su condena completa en 2021. Vale la pena detenerse un momento en lo que significa, dentro del sistema judicial estadounidense, declararse culpable de un cargo federal. No es una decisión que se toma a la ligera ni sin asesoría legal. Generalmente, cuando alguien acepta este tipo de acuerdo con la fiscalía, lo hace después de que sus abogados evalúan la evidencia en su contra y concluyen que ir a juicio completo representaría un riesgo mayor, con la posibilidad de una condena más severa si un jurado lo encuentra culpable. Es decir, la decisión de declararse culpable suele tomarse cuando la evidencia disponible es sólida y buscando a cambio una sentencia más manejable que la que podría imponerse tras un juicio completo. Vamos a poner esto en números claros, porque a veces se pierde la dimensión real del asunto entre tanto titular. 4 personas escondidas en una cajuela, decenas de miles de dólares de por medio en pagos, un proceso judicial de más de 4 años entre el arresto y el cierre completo de la condena, y una declaración de culpabilidad firmada por el propio Emiliano ante un tribunal estadounidense. Vale la pena detenerse en el contexto de ese momento fronterizo, porque ayuda a entender la gravedad real del caso. San Isidro es uno de los cruces fronterizos más vigilados de todo Estados Unidos, con tecnología de detección constante y revisiones exhaustivas de vehículos. No es un punto donde alguien pueda intentar algo así por descuido o improvisación. Cualquier operación de este tipo requiere, como mínimo, coordinación previa entre quienes pagan por el cruce y quienes lo organizan del lado mexicano. Eso es justamente lo que las autoridades investigaron y lo que terminó llevando a la declaración de culpabilidad. Es un cruce que procesa, en un día normal, decenas de miles de vehículos, con cámaras, con perros entrenados, con personal capacitado específicamente para detectar este tipo de situaciones. Que a pesar de todo ese nivel de vigilancia, el intento haya sido detectado casi de inmediato, da una idea de qué tan expuesta estaba la operación desde el principio,
y por qué el caso avanzó tan rápido hacia una acusación formal. También vale la pena mencionar que este tipo de delito, tráfico de personas a través de la frontera, es perseguido federalmente en Estados Unidos con bastante severidad, precisamente porque suele estar vinculado a redes más grandes de tráfico humano, aunque en el caso específico de Emiliano, no se documentó públicamente ninguna conexión con una red organizada, más allá de su participación directa en ese cruce. Vamos a hablar ahora de cómo reaccionó la familia en ese momento, porque también hay datos importantes aquí. Pepe Aguilar en un primer momento apoyó a su hijo durante el proceso legal, pero después del escándalo, la relación entre padre e hijo se rompió. Pepe le retiró el apoyo y durante un tiempo, según se ha contado en distintas entrevistas, prácticamente no hubo comunicación entre ellos. Piensen en lo que representa ese retiro de apoyo dentro de una familia que, hacia afuera, siempre ha proyectado una imagen de unidad casi inquebrantable. Los Aguilar se presentan constantemente como una dinastía sólida, generación tras generación, con giras familiares, con apariciones conjuntas, con un discurso público de lealtad y cercanía entre todos sus miembros, que justo en uno de los momentos más difíciles para uno de sus hijos, el patriarca haya optado por el distanciamiento en lugar del respaldo público inmediato, contrasta fuertemente con esa narrativa de unidad que la familia ha cultivado durante años frente a los medios. En una entrevista con Jorge Ramos, Pepe habló abiertamente de este episodio, calificándolo como uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado con su familia. Y dijo algo que muchos recuerdan, que en ese momento se estaban diciendo muchas tonterías sobre el caso, aunque nunca negó los hechos centrales que ya estaban confirmados judicialmente. Esa entrevista con Jorge Ramos, transmitida años después de los hechos, fue una de las pocas ocasiones en que Pepe abordó el tema directamente frente a cámaras, con calma, sin evasivas. Habló de lo difícil que fue para él, como padre, procesar que su hijo mayor enfrentaba cargos federales por un delito tan grave, y de cómo esa situación puso a prueba la relación entre ambos, en un momento donde la exposición mediática de toda la familia ya era enorme por su carrera musical. Guárdense esto también, porque conecta con la pieza que voy a soltarles al final. La relación entre Emiliano y su padre, rota en 2017 por este episodio, se reconstruyó después. Pero como van a ver más adelante, esa reconstrucción no ha sido tan sólida como parecía desde afuera. Después de cumplir su condena, Emiliano volvió a vivir con su padre. Se integró al equipo de trabajo de las giras Jaripeo Sin Fronteras, donde Pepe se presenta junto a sus hijos. Aunque Emiliano participaba como parte del equipo de producción, no arriba del escenario como cantante. También, como parte de este proceso de reconstrucción de su imagen, se quitó los tatuajes que tenía en el rostro, alrededor de los ojos y en la frente, diseños que en su momento defendía públicamente pero que después decidió eliminarse. Fíjense en el simbolismo de esa decisión. Quitarse tatuajes faciales es un proceso largo, doloroso, costoso y generalmente se hace cuando alguien quiere, de manera muy consciente, dejar atrás una etapa específica de su vida y presentarse ante el mundo de una forma distinta. No es un cambio de look casual, es, en la práctica, un intento deliberado de borrar físicamente la imagen asociada a los años más problemáticos de su vida, coincidiendo justo con el periodo en que intentaba reconstruir su relación con su padre y con el resto de la familia. Aquí hay un dato curioso que generó bastante ruido en su momento. Después de cumplir su libertad condicional, Emiliano fue visto conviviendo con Rosa Isela Guzmán, una de las hijas del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, incluyendo viajes juntos por Europa. Este dato no tiene ninguna relación legal con el caso de tráfico de personas, pero sí generó mucha conversación mediática por la coincidencia de que alguien que acababa de salir de un proceso judicial por un delito federal apareciera después conviviendo con la familia de uno de los narcotraficantes más buscados de la historia reciente. Es importante ser claros aquí. No existe ninguna evidencia pública de que esa convivencia haya derivado en algún problema legal adicional para Emiliano. Se trató, hasta donde se sabe, de una relación de amistad o cercanía social, documentada a través de fotografías y videos que circularon en su momento, sin que ninguna autoridad haya señalado ninguna irregularidad relacionada con esos viajes. Aún así, la sola combinación de nombres, el hijo de Pepe Aguilar recién salido de un proceso por tráfico de personas, conviviendo con la hija de uno de los capos más famosos del mundo, fue suficiente para mantener su nombre en la conversación pública durante varias semanas en ese momento. Vamos ahora a algo que muy poca gente conoce, y que se hizo público apenas hace unos meses.
Emiliano dio una entrevista con el podcaster Akio Anekini, donde reveló detalles que hasta entonces nadie sabía sobre lo que pasó después de su condena. Contó que, contrario a lo que informaron algunos medios estadounidenses en su momento, no pasó una condena tan larga en prisión como se llegó a decir. Pero lo más fuerte de esa entrevista fue otra revelación. Contó que pasó 3 años en un centro de rehabilitación, un anexo, y que fue en contra de su voluntad. Esta entrevista es reciente, de principios de este año, y marcó una de las pocas veces que Emiliano ha hablado con tanto detalle sobre lo que vivió puertas adentro después de su condena judicial. Hasta ese momento la narrativa pública que se conocía era relativamente simple: arresto, declaración de culpabilidad, libertad condicional, rehabilitación, reconciliación familiar. La entrevista con Akio Anekini rompió esa narrativa simplificada, mostrando una historia mucho más compleja y, según sus propias palabras, mucho más dolorosa de lo que se había contado públicamente hasta entonces. Piensen en esto un momento. No estamos hablando solamente de una condena judicial cumplida por decisión de un juez. Estamos hablando de que, según su propio testimonio, la decisión de mantenerlo internado en ese centro durante 3 años completos no fue completamente suya, y él mismo ha insinuado que la presión para mantenerlo ahí vino, al menos en parte, de su propio padre. Y aquí está la última pieza antes de la revelación final. Emiliano ha contado que, durante años, le enviaba a Pepe videos y mensajes mostrando su trabajo artístico, sus canciones, sus proyectos musicales, y que rara vez recibía respuesta. Esa falta de diálogo, según sus propias palabras, fue lo que lo llevó a distanciarse de su padre, por lo que él describió como salud emocional propia. Piensen en lo doloroso que resulta ese detalle. Más allá de todo el peso legal de la historia, un hijo mayor, que ya pagó una condena judicial completa, que se reintegró a la familia, que trabajó en el equipo de su padre durante años, intentando, a su manera, reconectar a través de su música, mandando canciones que probablemente le tomaron tiempo y esfuerzo crear, y recibiendo silencio la mayoría de las veces. Ese tipo de silencio prolongado, sostenido durante años dentro de una relación padre-hijo que ya venía fracturada desde antes, suele dejar heridas que no se resuelven simplemente con vivir bajo el mismo techo o trabajar en el mismo equipo. Ahora sí, aquí está la pieza que les prometí desde el principio, la más reciente de todas, y la que menos gente conoce todavía. En meses recientes, el distanciamiento entre Emiliano y Pepe se profundizó de nuevo, después de un episodio muy concreto. Pepe Aguilar reveló públicamente que Emiliano tenía una segunda hija, un dato que, según se ha contado, Emiliano no quería que se hiciera público todavía. Fue su propio padre quien lo expuso ante los medios, sin su consentimiento, según la lectura que él mismo ha dado del episodio. Detengámonos en este punto un momento, porque es el corazón de la revelación de hoy. Hablar de la vida personal de un hijo adulto, de decisiones tan íntimas como la llegada de una hija, y el momento en que esa noticia se hace pública, es algo que normalmente le corresponde decidir a la persona directamente involucrada. Que sea el propio padre quien decida exponerlo, sin coordinarlo primero con Emiliano, es un gesto que muchos analistas de este tipo de dinámicas familiares describen como una forma de control narrativo. Quien controla cuándo y cómo se cuenta una historia, controla también buena parte del poder dentro de esa relación. Y en este caso, ese control, según el propio relato de Emiliano, quedó nuevamente del lado de su padre. Piensen en el patrón completo que se arma con todo esto. Un padre que en 2017 le retiró el apoyo a su hijo tras el escándalo judicial. Un hijo que, según su propio testimonio, fue obligado a pasar 3 años en rehabilitación en contra de su voluntad. Años de mensajes sin respuesta cuando intentaba compartir su trabajo artístico. Y, para cerrar, el propio padre revelando información personal de su hijo sin su permiso, generando un nuevo distanciamiento justo cuando parecía que la relación se había reconstruido. Vale la pena pensar en este patrón desde otro ángulo también. El de un hombre que, según su propio relato, lleva prácticamente toda su vida adulta bajo la sombra de un solo episodio. El de 2017, sin que la familia parezca haberle dado espacio real para reconstruir su identidad más allá de ese momento. Primero fue el hijo detenido en la frontera. Después fue el hijo en rehabilitación. Después fue el hijo que volvió a trabajar en el equipo de producción de su padre. Nunca como artista propio dentro del negocio principal de la familia. Y ahora, según él mismo cuenta, es el hijo cuya vida personal se expone públicamente sin su consentimiento. En cada etapa, la narrativa sigue estando definida, en gran medida,
por decisiones que no fueron completamente suyas. Esto conecta también con algo que hemos documentado en videos anteriores sobre este mismo canal. La manera en que Emiliano ha ido poco a poco construyendo un camino musical propio por fuera del regional mexicano tradicional que domina el resto de su familia. Visto en conjunto con todo lo que hoy les estamos contando, ese camino musical propio empieza a leerse también como una forma de buscar una identidad que no dependa completamente de la sombra de su apellido ni del peso de su historial judicial. Es importante que quede claro qué parte de todo esto es hecho confirmado y qué parte es testimonio personal sin verificación adicional. El arresto, la declaración de culpabilidad, la sentencia de 3 años de libertad condicional, la multa de $15,000 y los 6 meses de rehabilitación ordenados judicialmente. Todo eso está documentado en el proceso judicial y confirmado por múltiples medios a lo largo de los años. Lo que Emiliano cuenta sobre haber sido obligado a quedarse 3 años en un anexo contra su voluntad y sobre el motivo exacto del distanciamiento reciente con su padre es su propio testimonio, dado en una entrevista, y no una versión que Pepe Aguilar haya confirmado o desmentido públicamente con el mismo nivel de detalle. Esta distinción importa mucho, y quiero que se las lleven bien claras. Cuando hablamos del arresto y la condena, no hay ambigüedad posible. Existen documentos judiciales, existen declaraciones ante corte, existe una sentencia formal. Cuando hablamos de lo que pasó dentro de esa rehabilitación, de si fue voluntaria o forzada, de los detalles exactos del distanciamiento familiar reciente, estamos en el terreno del testimonio personal de una de las partes involucradas, sin que exista, hasta el momento, una versión pública igual de detallada del otro lado que permita contrastarla completamente. Eso no significa que no sea cierto, pero sí significa que hay que presentarlo con la etiqueta correcta. Es lo que Emiliano cuenta, no un hecho verificado de forma independiente. Esta forma de presentar la información, separando con claridad lo judicialmente comprobado del testimonio personal, es exactamente la misma que hemos aplicado en otros casos fuertes que hemos cubierto en este canal, y es la que seguiremos aplicando cada vez que un tema toque temas tan delicados como este. La idea no es suavizar lo grave, ni exagerar lo que todavía no está confirmado del todo, sino darles a ustedes las herramientas para que entiendan exactamente qué tan sólida es cada pieza de la historia. Vale la pena también detenerse un momento en lo que representa, en términos generales, que un caso judicial de este tipo persiga a una persona pública durante tanto tiempo. Han pasado más de 8 años desde el arresto original. La condena se cumplió por completo hace varios años, y aún así, cada vez que su nombre aparece en algún contexto mediático, el episodio de 2017 sigue siendo la referencia obligada, el dato que encabeza cualquier nota sobre él. Eso plantea una pregunta legítima sobre qué tanto espacio le da la conversación pública a alguien para reconstruir su historia después de haber cumplido una condena, especialmente cuando esa persona pertenece a una familia tan mediática como esta. Al mismo tiempo, hay que ser honestos sobre la gravedad del delito original. No se trata de una falta menor ni de un malentendido, sino de un delito federal relacionado con el cruce ilegal de personas a cambio de dinero, algo que las autoridades de Estados Unidos persiguen con seriedad, precisamente por el riesgo que representa para quienes son trasladados en esas condiciones. Sostener ambas ideas al mismo tiempo, que el delito fue grave y que la persona cumplió su condena, no es contradictorio. Es, simplemente, la manera más honesta de contar una historia que tiene capas reales de complejidad, sin minimizar lo que pasó, ni congelar a alguien para siempre en el peor momento de su vida. Es importante también poner este caso en el contexto más amplio de la familia Aguilar y cómo maneja, en general, los episodios difíciles. Hemos documentado en videos anteriores el patrón de silencio que suele acompañar a esta familia frente a temas incómodos, ya sea una demanda laboral, rumores de separación o episodios de tensión interna. El caso de Emiliano no es la excepción. Durante años, la familia prefirió no hablar públicamente del tema, con el mismo detalle que después dio el propio Emiliano en distintas entrevistas. Fue él, y no sus familiares, quien decidió, poco a poco, ir soltando más información sobre lo que realmente vivió durante y después del proceso judicial. Y así cerramos este caso. Un arresto en la frontera en 2017 con 4 personas escondidas en una cajuela, una declaración de culpabilidad firmada ante un tribunal federal, 3 años de libertad condicional, una multa y 6 meses de rehabilitación por orden judicial. Una relación con su padre que se rompió, se reconstruyó y que, según el propio Emiliano, sigue marcada por heridas que nunca terminaron de sanar del todo, incluyendo, según él,
un internamiento forzado y una exposición pública reciente de su vida personal sin su consentimiento. Antes de despedirnos, quiero dejarles una última reflexión sobre todo lo que acabamos de repasar. Este no es solamente el caso de un hijo de una familia famosa que cometió un error grave y lo pagó legalmente. Es también, si se mira con calma, la historia de una relación padre-hijo que parece repetir una y otra vez el mismo patrón. Decisiones tomadas sobre la vida de Emiliano sin que él tenga el control completo de su propia narrativa, desde el momento del internamiento forzado hasta la exposición reciente de información personal. Ya sea que uno lea esto como una familia que sigue protegiendo, a su manera, a un hijo con antecedentes complicados, o como un patrón de control que nunca terminó de soltarse, la historia completa merece contarse con todos sus matices, no solo con el titular del arresto de 2017. Ya ustedes, con toda esta información sobre la mesa, saquen sus propias conclusiones sobre esta historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Emiliano realmente pagó por completo su error? ¿O piensan que la familia sigue usando ese episodio para mantenerlo en una posición desigual dentro de la dinastía? Cuéntenme en los comentarios que como siempre los leo con calma uno por uno. Nos vemos en la próxima actualización porque esta historia, se los aseguro, todavía tiene más capas por revelar.